Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos amén, amén y amén. La semana pasada empezamos una miniserie dentro de nuestra serie Soy tu Padre, llamada Corazón de Padre, en el cual o a través de la cual buscamos nosotros conocer el corazón de Papá Dios, ese amor que Él tiene para nosotros y la forma que Él quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Mira, creo que esta serie está haciendo algo muy, pero muy impactante en cada una de nuestras vidas, porque de pronto hemos oído muchas cosas acerca de Dios, pero poco hemos oído acerca de su intención de ser nuestro Padre, que nosotros seamos sus hijos y todo lo que significa ese lazo de amor que a través de Jesucristo nosotros tenemos con Él. Así que hoy vamos a pasar a la segunda parte del corazón de Dios como Padre. A los que les gusta anotar, se llama Soy tu Padre, Corazón de Padre, parte 2. Me estoy copiando un poquito de Full Motion, que ellos son como Rocky, ¿no? Ellos le sacan 1, 2, 3, 5 a cada una de sus series. Amén. Bueno, estamos viendo, como les decía ahorita, la historia de la mujer samaritana, donde Jesús se encuentra con esta mujer que no solamente es samaritana, sino que también es rechazada dentro del pueblo samaritano, que eso podría llegar a leerse como el mayor grado de rechazo que podría llegar a sufrir una persona en esa época y en esa región geográfica. Y vemos Jesús como cuando se encuentra con ella no la rechaza, sino en lugar de eso lo que hace Jesús es amarla. Y no señala su error, no la juzga, ni la define como la están definiendo todas las demás personas, de acuerdo a sus errores, de acuerdo a sus pecados, de acuerdo a sus defectos o de pronto su situación socioeconómica o lo que sea, sino que Jesús la ama y la ama profundamente y la ve por su corazón, no por los errores que ella cometió en el pasado, sino por lo que Él va a hacer a través de ella en el futuro. Y continuamos con esta historia, pero quiero un poquito como ponerlos en contexto por si alguno de ustedes no la escuchó. Jesús iba de camino a Galilea, él venía de Judea, y como tenía que pasar por Samaria, pasó cerca a una población llamada Sicar, donde se encontraba el pozo de Jacob. Así que Jesús estaba cansado del camino. Él se sentó en el pozo, mientras que sus discípulos se adelantaron y fueron al pueblo a buscar algo que comer. Cuando Jesús estaba sentado ahí, en ese momento llegó una mujer a la hora más calurosa del día a sacar agua. Cuando Jesús la vio, Él le pidió a esta mujer que le diera algo de beber. Pero esta mujer, siendo samaritana y siendo rechazada por su pueblo, no entiende cómo un judío le está pidiendo agua y además está dispuesto a compartir su cántaro para beber. Porque en esa época los judíos no compartían nada con los samaritanos, ni tampoco el pueblo samaritano compartía nada con esta mujer. Así que esta mujer, cuando Jesús le pide beber, le dice: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si no entiendes lo que acaba de ocurrir, te invitamos a escuchar la prédica de hace 8 días. La encuentras en aplicación, página web, iTunes, muchos lugares. Pero vamos a seguir con el versículo número 10. Y dice: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. De ahí sale toda la prédica. Porque si tú supieras lo que Dios puede darte y conocieras al que tienes enfrente, tú le pedirías y Él te daría. En otras palabras, tú no estás obteniendo porque no sabes lo que Dios puede darte ni conoces al que tienes al frente. Porque si tú sabes lo que Dios puede hacer y conoces a Jesús, el corazón de Dios, entonces tú le pedirías con toda libertad y Él te daría. En este versículo se está definiendo lo que es la fe, que todos sabemos que es la clave para ver los milagros de Dios y verlos en nuestras propias vidas. Y consiste en saber lo que Dios puede hacer. ¿Qué puede Dios hacer? Todo. Él es todopoderoso. Y conocer a Jesús.
Porque cuando tú conoces a Jesús, tú sabes que no solamente Dios todo lo puede, sino que Él está dispuesto y deseoso de hacerlo por ti y para ti. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ni siquiera te negó entregarte su Hijo para que tú pudieras tener una vida eterna. Mira, cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos quién es Él, podemos relacionarnos con Dios con completa libertad y además lo vamos a ver moverse dentro de nuestras vidas. Lastimosamente, nosotros crecemos con falsas percepciones que no nos permiten relacionarnos con Dios ni acercarnos a Él con completa libertad. Piense usted en cuántas veces no le ha pasado que usted cree conocer a alguien, no lo conoce muy bien, pero tiene una percepción de la persona y usted dice, oiga, este tipo es como serio, ¿no? Como creído, ¿no? De cree más picado, ¿no? De cree la última gaseosa del desierto. Y de pronto usted se acerca y lo conoce bien y se da cuenta que es una persona encantadora, ¿no? Que es de buen humor, ¿no? De picado no tiene nada. ¿Le ha pasado o no? Segura, si no le ha pasado a otro, le ha pasado con usted. Y más con esa cara que tiene hoy puesta. Pero cuando usted le conoce, le dice a la persona, oiga, mire, no, es que yo cuando lo conocí a usted me caía como gordo, usted era como picado, pero mire, ay, hoy en día tan alegre, tan de buen humor, ¿no? Último, ya ves ahora, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque al principio usted tenía una falsa percepción de esta persona y debido a eso usted se reservaba en la relación que iba a tener con esa persona y se acercaba a él con desconfianza y sin ningún interés de conocerlo a fondo, por la falsa percepción que usted tenía de esta persona. Y lo mismo nos ocurre con Dios. Mientras que la percepción que nosotros tengamos de Dios sea la equivocada, nosotros nos vamos a relacionar con Él con reserva, desconfianza y sin ningún interés de acercarnos más y más a Él. La razón por la cual el mundo no quiere acercarse a Dios es porque tiene una falsa percepción de Dios. Porque cuando nosotros vemos a Dios como Él es, entendemos que Él es todo lo que nosotros siempre hemos soñado y todo lo que nosotros necesitamos. Es esa falsa percepción de Dios lo que no nos permite acercarnos a Dios y tener una relación bien profunda con Él. Mire, yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo, yo le voy a contar a usted mi historia. Cuando yo crecí, yo escuchaba muchas maneras a través de las cuales las personas veían a Dios, o como la gente solía ver a Dios. Yo estaba creciendo, entonces prácticamente la percepción de uno empieza a construirse de acuerdo a lo que le empiezan a decir ciertas personas, sobre todo las personas más cercanas a nosotros. Yo no crecí en un medio cristiano, no crecí en un colegio cristiano, yo no crecí rodeado de cristianos. Por lo tanto, la percepción que yo iba recibiendo era bien alejada o bien lejana de lo que era Dios. Yo recuerdo en el colegio que a mí me presentaban un Dios supremamente severo. Para yo poder llegar a Dios tenía que hacerlo a través de largas oraciones aburridas y repetitivas. No solamente eso, a mí me enseñaban que si yo faltaba a la iglesia un domingo y al siguiente día me moría, para el infierno. Era lo que me enseñaban. De hecho, yo me acuerdo que pasaban ofreciendo confesión todos los lunes para aquellos que no hubieran ido el domingo pasado a misa para que se confesaran. Porque si usted se moría entre el domingo y antes de ir a la confesión, de malas, de malas. Si usted iba el domingo, usted como que llegaba, bueno, Señor, esta semana me puedo morir porque ya se me va. Y nos presentaban a nosotros realmente, o nos enseñaban que para poder ir al cielo, a pasar una eternidad con Dios, nosotros teníamos que hacer una serie de cosas que eran humanamente imposibles, por lo menos yo los veía así, humanamente imposible de llevar a cabo. Y creo que por eso hay tanta hipocresía ahí. Porque es una serie de reglas que nadie humanamente podría llegar a cumplir para poder ganarse un lugar al lado del Padre para estar eternamente con Él. En mi casa no era diferente. En mi casa a mí me presentaban un Dios que era supremamente furioso. Si yo iba a la iglesia y durante la iglesia mi hermana molestaba algo y uno se reía, ay, Dios mío, ofendió a Dios. Porque en la casa de Dios nadie se ríe. Dios es muy severo, a Él no le gusta la risa, a Él le gusta que todo sea supremamente serio. Mi mamá nos regañaba cuando eso ocurría. O mire, cuando no prestábamos atención y nos distraíamos, también venía el regaño. Porque a Dios le gustaba que uno prestara atención
A pesar que lo que le estaban hablando a uno era en un lenguaje que para un niño era posible de entender. Pero a mí me enseñaron que así hablaba Dios. Dios hablaba raro. Usted no tenía que entender, usted simplemente se tenía que sentar y mirar concentrado sin irse a reír. Y para obtener la ayuda de Dios, uno tenía que pasar, yo le estoy contando mi experiencia, uno tenía que pasar por una serie de penitencias, porque me presentaron un Dios que se agradaba de los sacrificios. Y a mí me tocó ver a mi mamá y a mi abuela que le ofrecían cosas a Dios a cambio de milagros y decían, no, Señor, es que me gusta mucho el queso, entonces el resto de mi vida no va a comer queso, pura cuajada. Y yo de chiquito recuerdo que cuando yo necesitaba un milagro, entonces era lo que yo veía. Entonces yo iba donde papá Dios y le decía, no, Señor, mire, que no nos dejen tarea y yo no tomo Coca-Cola el resto del año. O que no me castiguen, Señor, y entonces yo voy a hacer tantas oraciones durante todo un año y lo voy a hacer. Fue la manera en la que a mí me enseñaron lo que yo tenía que hacer para poderme acercar a Dios. Porque me presentaron un Dios que le encantaba el sacrificio, que Él estaba dispuesto a ayudarnos a nosotros solamente si nosotros pagábamos el precio por medio de pasar por algo que nos incomodara bastante. Y de hecho, a mí se me presentó de una manera supremamente barata, porque también veía otras personas que pagaban otras penitencias muchísimo más grandes. Por ejemplo, recuerdo que una de las penitencias que era muy común que uno veía, era que las personas subían a Monserrate. Monserrate creo que es la montaña, el pico más alto que hay en Bogotá. Y tiene un sendero que mide 2.350 metros. Y estas personas subían de rodillas. O sea, a ese sendero suben las personas para hacer. Los deportistas suben para entrenarse. Pero estas personas subían de rodillas para pagar penitencias a cambio de milagros. O metiéndose frijoles en los zapatos. Miren cómo llegan esos frijoles. Porque me presentaron un Dios que se agradaba de ver sufrir a sus hijos. Y que cuando sus hijos sufrían, entonces Él decidía responder. Porque Él era todopoderoso, pero no estaba dispuesto a mostrarlo a menos de que nosotros pagáramos un precio muy alto. Mire, yo no estoy criticando acá ninguna fe. Yo le estoy contando lo que yo viví cuando crecí. Y la percepción de Dios, que todo esto me fue desarrollando a mí. Como resultado, cuando yo llegué a la adolescencia, poco buscaba a Dios, poco buscaba su ayuda, porque yo conocía a un Dios que no estaba dispuesto a ayudarme, o si lo iba a ser un alto costo, porque no me presentaron un Dios misericordioso, me presentaron un Dios que era severo, y yo solamente buscaba a Dios, solamente lo buscaba cuando fuera sumamente necesario, que valiera el costo de la penitencia o del sacrificio que yo iba a tener que hacer para obtener su ayuda. Mire, a mí no se me presentó un Dios que quisiera ser mi amigo o que, para serle sincero, yo quisiera ser su amigo. A mí no se me presentó un padre que yo quería tener. Tenía mejor percepción de mi padre terrenal que de mi padre celestial. Y esto es supremamente triste, porque este no es el Dios ni el Padre que a nosotros nos presenta la Biblia o a que a nosotros nos está presentando Jesucristo. Porque la Biblia nos dice que el mejor de los padres terrenales no se compara a nuestro Padre celestial. Y dice Mateo, capítulo 7, versículo 9, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, acá le está hablando al mejor de los papás, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan? Mire, es este Dios, estos versículos nos están presentando un Dios que para darnos algo bueno, nosotros tenemos que pasar por sacrificios o penitencias para que Él nos esté dando a nosotros. Este no tiene nada que ver con lo que yo conocí cuando iba creciendo, con esa percepción. No tiene nada que ver con el Dios que yo conocí cuando crecía, que no estaba dispuesto a ayudarme a menos de que me viera sufrir. Acá en ningún momento está diciendo quién de ustedes. Mire, es que yo creo que el mejor o el peor de los padres no diría así, bueno, yo a usted le voy a dar de comer, pero entonces hagamos algo. De rodillas encima de frijoles hasta que le sangren las rodillas. Pero nosotros nos presentaban a Dios como ese tipo de padre.
Ese no es el Padre que a nosotros nos presenta Jesucristo, no es el Padre que a nosotros nos presenta la palabra. Y este era el problema de la mujer samaritana, que su percepción de Dios era completamente equivocada. ¿Por qué? Porque ella desconocía al Padre Celestial. Ahora, ¿cómo podemos conocerlo realmente? Jesús mismo lo dice, si conocieras al que está pidiendo agua. Si conocieras lo que Dios pudiera darte, si supieras lo que Dios pudiera darte y conocieras al que te está pidiendo agua, entonces le pedirías y recibirías. ¿Quién estaba pidiendo agua? Jesús. La clave es conocer a Jesús. Porque cuando tú conoces a Jesús, tú conoces al Padre. Y Juan, capítulo 14, versículo 8 al 9 dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo yo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Muy sencillo. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Y el que conoce a Jesús, conoce al Padre. Mira, cada vez que nosotros nos creamos imágenes o percepciones de Dios basados en nuestras propias opiniones, interpretaciones, imaginación o experiencias pasadas, o de acuerdo a percepciones de otros basados en sus opiniones, interpretaciones, imaginación o experiencias pasadas, siempre esa imagen que nosotros creamos de Dios será equivocada. No busques conocer a Dios basado en tus opiniones. No busques conocer a Dios basado en tus interpretaciones. No busques conocer a Dios de acuerdo a tu imaginación o la de otras personas. Aquellas personas que dicen, no, es que para mí Dios es, para mí Dios es, para mí Dios es. ¿Sabes qué? Te vas a perder de conocer el que realmente es. No es a través de tu percepción, tu imaginación, tu opinión. Cuando tú lo haces, estás creándote una imagen equivocada de Dios. Y por lo tanto tu relación con Dios va a ser lejana, va a ser con reserva, va a ser con desconfianza. Pero cuando nuestra imagen es formada por Jesús y la palabra de Dios, en ese momento nosotros habremos visto al Padre. Y nuestra relación con Él será cercana, íntima y llena de confianza. Mira, ni la Biblia ni Jesús nos presentan un Padre que es mal geniado, que es lejano, que es condenador, que exige sacrificios o que disfrute de vernos a nosotros sufrir. O que hable en un idioma aburrido y difícil de entender. No, a nosotros nos presenta Jesús y su palabra un Padre que es cercano, que no condena, que no le gustan los sacrificios porque Él mismo se hizo sacrificio. Porque Él murió para que nosotros viviéramos. Y que además no habla en un idioma extraño o difícil de entender. Tan no lo hace que se hizo hombre para que nosotros lo entendiéramos. Se hizo hombre para hablar con nosotros. Se hizo hombre para de aquella manera pensar como nosotros, hablar como nosotros, vivir con nosotros y comunicarse con nosotros. Piensa en algo, piensa en tú comunicarte con tu perro. No, yo me comunico perfectamente con mi perro. Tú tratas de comunicarte con tu perro porque tú tratas de pensar como perro y tratas de hablar como perro y tratas de que el perro hable como tú y tratas de hacerlo. Pero nunca te vas a poder comunicar muy bien por una razón, porque tú eres hombre y él es perro. Pero ¿qué pasa si tú te hicieras perro? Y en ese momento pudieras pensar como perro, hablar como perro, moverte como perro, batir la cola como perro. Pues tu perro te entendería más, ¿o no? Fue lo que Dios hizo con nosotros. Él se hizo hombre para comunicarse con nosotros, para hablar nuestro lenguaje, para entregarnos su palabra, para mostrarnos el camino. Y no entiendo por qué muchas veces nosotros como seres humanos nos complicamos y transgiversamos la imagen de Dios y lo conocemos a través de otras cosas que son complicadas cuando Él se hizo hombre para que nosotros lo conociéramos a través de Jesucristo. Es muy sencillo. Mira, las opiniones humanas, incluida la tuya, solo te van a alejar de conocer a Dios realmente. La forma en que tú conoces a Dios, a tu Padre Celestial, es cuando tú rindes todas tus opiniones, las opiniones de otros, y tú decides conocerlo profundamente a través de Jesucristo y de su palabra. Cuando tú lo haces, tú habrás conocido y habrás visto al Padre. Jesús le dice a la mujer samaritana, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él
y Él te habría dado agua que da vida. Si supieras lo que Dios puede hacer y conocieras a Jesús, tú le pedirías y Él te daría. Mira, en Smart enseñaba algo y quiero volverlo a enseñar porque quiero que la iglesia entera lo entienda. Cuando tú conoces la naturaleza de Dios, que es conocer quién es Él y quién no es Él, en ese momento tu fe va a aumentar. No hay nada que aumente más nuestra fe que conocer a Dios y conocer su naturaleza, que es conocer el de qué es capaz y qué está dispuesto a hacer, quién es y quién no es. Cuando nosotros conocemos a Dios, entendemos su corazón. Y entendemos que su corazón es un corazón lleno de amor, misericordia, de intenciones de amar, de relacionarse con nosotros, de ayudarnos, de cuidarnos y de velar por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros conocemos su naturaleza, pues vendremos a Él confiadamente, sabiendo que sin lugar a duda, Él responde a los que lo buscan y nos busca para respondernos. Los ojos de Dios están constantemente buscando oportunidades de Él manifestar su amor para con los suyos. Ese es Dios. Un corazón que constantemente está buscando la oportunidad de amar y entregarse a otros. Y cuando tú conoces la naturaleza de Dios, tú te acercas a Él confiadamente, sabiendo que a Él le encanta dar. Muchas veces creemos que a Él no le gusta dar, entonces vamos como, ay, yo sé que tú me vas a decir que no, pero ¿será que tú me puedes sanar? Ese no es Dios. Él te va a ti con el dolor y dice, quiero sanarte. Él te va a ti con tu problema y dice, quiero hacerte el milagro. Él está ansioso de mostrar su amor para con los suyos. Pero como lo desconocemos, no nos acercamos a Él. Por eso Jesús le decía a la samaritana, si tú conocieras a Dios, tú te acercarías y le pedirías agua y Él te la daría. Pero como ella no lo desconocía, como ella desconocía a Dios, ella no se atrevía. Ella era, ay, no, yo cómo voy a molestar, me va a rechazar como el resto de la gente. Ella veía a Dios como ella veía a todos los que estaban a su alrededor. Esa mujer era tan rechazada que ella creía que Dios también la rechazaría. ¿Cómo se iba a acercar a Dios si Dios le iba a rechazar? Porque la percepción que ella había creado de Dios o que se había creado en ella no era a través de Jesús y su palabra, sino a través del trato de los demás hacia ella. Tú no puedes crear una imagen de Dios, una percepción de Dios, a través de tu experiencia con tu padre terrenal, a través de tu experiencia con tu esposa, a través de tu experiencia con los amigos del colegio. Porque vivimos en un mundo caído, que nada tiene que ver con un padre que está libre de pecado. Y la única manera en que tú vas a crear esa percepción correcta de Dios, es cuando vas y lo conoces a Él directamente, a través de los medios que nos ha dado para conocerlo. Jesús y su palabra. Y cuando lo conoces, vas a entender que el mundo entero te puede rechazar, pero Él jamás te va a rechazar. Cuando lo conoces, vas a entender que el mundo entero, para darte algo, te pide algo a cambio, pero Él no lo hace porque Él está ansioso de darte sin pedirte. Cuando tú conoces a Dios, tú entiendes que su bondad, su benignidad, supera todo lo que jamás has conocido y todo lo que siempre has soñado. Simplemente bórrate la percepción de Dios de acuerdo a todo lo que tú has conocido hasta el momento y aprenda a conocerlo a Él y relacionarte naturalmente con Él. Mira, no conocer la naturaleza de Dios nos hace ir a Él creyendo que nos va a decir no desde antes de que le pidamos. Y la palabra de Dios dice que el que le pide a Dios sin tener duda alguna de que Dios le va a responder, recibirá lo que está pidiendo. Esa duda, cuando tú le pides a Dios ese no, yo le pido pero Él no me va a dar, esa duda se debe a que tú no conoces la naturaleza de Dios. Contaba un ejemplo, por ejemplo con Cheo. Cheo es mi mejor amigo. ¿Todos han visto a Cheo? Cheo, ponte de pie y muestra lo lindo que tú eres. ¿Sí ven qué lindo? De lejos es lindo, no se vayan a acercar mucho. Mire, Cheo tiene un corazón hermoso. Cheo es mi mejor amigo. Llevamos mucho tiempo conociéndonos. Y todo este tiempo que yo he pasado conociendo a Cheo, he conocido su corazón, su naturaleza. Y hay ciertas cosas que yo ya sé que Cheo es y que Cheo no es. Y por ejemplo, algo que yo sé que es propio de la naturaleza de Cheo,
Es que Cheo es tan buen amigo que él está ansioso constantemente de oportunidades para mostrar su amistad a través de actos de servicio. Voy a aclarar, es algo que él hace con sus mejores amigos, porque cuando le dije en Smart, varios fueron, oiga, Cheo, ¿será que usted me puede prestar plata? Pero cuando tú eres cercano a él y él sabe que tú eres un gran amigo de él, mira, Cheo, su naturaleza hace que todo lo que tú le pidas a él lo va a hacer con ganas, con gozo, con alegría. No lo va a hacer a las malas, no. Lo hace con gozo. Esa es su naturaleza. Ahora, yo lo conozco a él y por lo tanto yo me acerco a Cheo sabiendo, o confiadamente sabiendo que él me va a decir sí. Sí. Yo recuerdo cuando con mi esposa, cuando estábamos dando a luz a Natán, que mi papá estaba viajando. Y llegaba justamente, o sea, Natán estábamos en labores ya de parto, mi papá llegaba a las 2 de la tarde, Natán estaba ya por nacer, pues ni modo, yo, mi amor, puja para adentro, corre con mi papá al aeropuerto. Así que yo llamo a mi papá y le digo, papá, ¿tú quieres que Cheo te recoja? Yo no había hablado con Cheo. Pero ella le decía, papá, ¿quieres que Cheo te recoja? No, pero no sabemos si él pueda. Yo sé que él puede. Porque yo sé Cheo, yo sé que si yo necesito a Cheo, yo estoy hablando de Cheo, es mi mejor amigo, yo lo conozco, yo sé que Cheo sabe, el pastor necesita, está en labores de parto, necesita un favor, yo se lo voy a hacer. Esa es su naturaleza. Por lo tanto, yo le pido confiadamente sabiendo que me va a responder. La otra vez salimos hace un año, salimos de la fiesta de siervos de este lugar y ya habíamos tenido servicio, fiesta de siervos, ya uno estaba cansado. Y nos fuimos con unos jóvenes a comprar unos instrumentos, comprar justamente esta batería. Y cuando terminamos de comprarlas, nos vamos a montar al carro, mi esposa se había quedado dentro del carro y se le habían quedado las luces prendidas del carro. Entonces cuando nos vamos a montar el carro, y un parqueadero desocupado. Desocupado, no había nadie por ahí. Entonces llega uno de estos jóvenes y me dice, pastor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo ya lo vi a él llamando un Uber para él, ¿no? Entonces yo, espere. Yo voy a llamar a Cheo y él va a venir y nos va a ayudar. Ese joven me decía, no, qué pena llamarlo, Cheo debe estar cansadísimo. Y él se sentía incómodo. Pero realmente no había nadie alrededor. Yo dije, no te preocupes, Cheo lo va a hacer con gusto y con alegría. Él va a venir acá con una sonrisa y nos va a ayudar. Este joven se sentía incómodo de pedirle a Cheo. Ahorita les doy el teléfono a Cheo por si se varan. Este joven se sentía incómodo de irle a pedir a Cheo porque no conocía la naturaleza de Cheo. Pero yo conozco también a Cheo que yo sabía que podía contar con él. De hecho lo llamé. Oye, Cheito, mira, me quedé sin batería, entonces ¿será que tú me podrías venir a ayudar? Sí, claro, pastor, ya voy para allá. Ya, dijo, ya voy para allá. En ese momento llegó una persona y se parqueó y tenía cables. Entonces desbaró nuestro carro y cuando Cheo llegó nosotros ya no estábamos. Entonces, no, mentira. Ya lo llamamos, no, Cheito, no te preocupes que ya nos desbararon, ya solucionamos. Pues repito, es mi mejor amigo y es parte de su naturaleza con nuestra relación. No quiere decir que le vayas a pedir plata prestada ahorita a Cheo ni vayas a... Busca a tus mejores amigos. No, mentira. Entonces, pero ese es Cheo. Ahora, yo me puedo acercar a él, yo sé que él puede ir y yo sé que él está dispuesto porque conozco su naturaleza. Mira, cuando nosotros conocemos a alguien, sabemos que podemos pedirle confiadamente y que no podemos pedirle confiadamente. Eso va, por ejemplo, con las personas que nosotros conocemos, con nuestras esposas, nuestros amigos. Hay cosas que uno sabe que nos van a decir, fresco, hágale. Hay otras que uno ya sabe que le van a hacer con mala cara y otras que ni pregunte. ¿Usted cree que José, por ejemplo, José cuando va a pedir permiso de salir a la calle, él lo hace con miedo? Él sabe que, mi amor, puedo salir a la calle. Pero cuando él va a pedir permiso de limpiar la casa, mi amor, claro que sí, límpiala con libertad. No te salgas a la terraza, pero límpiala. Porque conoce a su esposa. Y tú conoces a la tuya. Hay varios acá que también salen con la cadenita, ¿no? Hasta allá. Les tienen el Find My iPhone ahí para ver que no se haya salido del rango que les dan permiso, ¿no? Y acá hay un tema, mira. Hay un problema realmente, por ejemplo, con nuestras esposas. Que es que nuestras esposas fueron una ayer, otra hoy y otra dentro de 5 minutos dependiendo del día. ¿Buena esposa o no? Es así.
¿Una mujer dijo amén? ¡Wow! Mira, el primer paso para cambiar es reconocer el problema. Pero lo lindo con Dios es que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no es temperamental, Él no es como, oiga, hoy no le vaya a pedir a Dios porque está de malas pulgas. No, Dios siempre es gozoso y alegre de dar, esa es su naturaleza. Por esa razón, cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos que siempre es el momento oportuno para venir ante Él a pedirle. Y que Él todo lo puede y que Él siempre está dispuesto a darnos. Cuando tú conoces a Dios, vas a venir a Él libremente, confiadamente, porque conoces su naturaleza. Y en ese momento tu fe aumenta. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Nos está diciendo ahí. La fe viene como producto de oír la palabra de Dios, de oír la palabra de Cristo. En otras palabras, cuando tú conoces a Cristo, cuando tú lo escuchas a Él hablar, cuando Él te lee su corazón, porque veíamos que la Biblia es el corazón de Dios, nos dice todo acerca de Dios, en ese momento tú lo vas a conocer y tu fe va a aumentar, porque tú vas a entender la grandeza de tu Padre, que no solamente todo lo puede, sino que está dispuesto también a todo por ti. Por eso la fe viene por el oír, porque el conocer a Dios viene por el oír. Y cuando tú lo conoces, tú entiendes que tú puedes llegar a pedirle a Él sin tener dudas de si será que me quiere responder o no. Ese sí será es no conocer a Dios. Vuelvo y repito lo que Jesús le dice a esa mujer, pero te lo digo a ti. Si conocieras o si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que tienes al frente, tú le pedirías y Él te daría. Mira, cuando tú conoces a Dios, sabes que Él puede y Él está dispuesto. Y entonces, aunque parezca tardar, tú perseverarás y no te rendirás. No te rendirás, porque Él siempre responde a los que le buscan. Versículo 11, continuando con la historia de la samaritana, dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua. Esta mujer claramente no conocía a Dios, ¿o no? Ni todo lo que Él podía. Se estaba rectificando lo que Jesús estaba diciendo. Si tú supieras lo que el Padre puede y conocieras al que tienes al frente, le pedirías. Y ella, con la sola pregunta que hace después, evidencia que ella no lo conoce. Le está diciendo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua. Usted me va a ofrecer agua cuando tiene con qué sacarla. Y el pozo es muy hondo. Dos problemas muy grandes, muy difíciles de solucionar para el que ella tenía enfrente, ¿o no? ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob? Mire, el mayor padre que ella llegaba a conocer era Jacob. Porque el pozo donde estaba lo había abierto Jacob. Entonces su padre, el más grande de todos, era Jacob. No conocía padre más allá de Jacob. ¿Tú crees que el que estaba al frente era más grande que Jacob o no? Claro, yo soy el padre de Jacob. Le diría Jesús. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Mira, esta es la respuesta, la típica respuesta de una persona que no conoce a Dios. Que no sabe lo que Dios puede hacer, ni lo que está dispuesto a hacer por Él. Siempre es, ¿cómo? No es que yo quiero que Dios me haga tal manera, pero ¿cómo? ¿Cómo si no tiene con qué sacar agua? ¿Y con qué? ¿Y cómo si el pozo es muy hondo? ¿Cómo Dios me va a hacer su milagro si la enfermedad que yo tengo no tiene cura? ¿Con qué si los doctores ya dijeron que no podían hacer nada? ¿Cómo Dios me va a dar un esposo si en esta iglesia no hay con qué hacer un caldo? Sí, pero ya estamos casados. No, mentiras. Se hace un caldo de menudencias, pero se hace. No, mentiras. Yo declaro solteros, hombres solteros, que ustedes son príncipes, sacerdotes,
Que mi esposa no me regañe ahorita cuando entre. Bueno. ¿Cómo el Señor me va a sacar de deudas si son muchas y no hay plata? Y pon tu problema y la razón por la cual tú estás diciendo que es imposible que Dios te responda. Porque tú tienes ese problema y tienes también el cómo. Mira, los que no conocen a Dios ven los cómo porque los cómo sí los conocen. A Dios no, pero los cómo sí. Que es cómo lo va a hacer. Tú conoces muy claro el cómo lo va a hacer, la razón por la cual a Dios le queda imposible. Pero cuando tú conoces a Dios, tú no ves los cómo. Porque tú no mides los cómo con respecto a ti, sino los cómo con respecto a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú no mides los gigantes con respecto a ti, sino que mides los gigantes con respecto a Dios. Y en ese momento los cómo, ¿sabes qué pasa? Desaparecen. Y pensemos en el rey David. A mí me encanta David. Es uno de los personajes favoritos míos de la Biblia. Mira, desde joven estamos hablando de un adolescente que llega al campo de batalla y se encuentra con un ejército israelí, el ejército más fuerte, porque es el ejército de Dios. Atemorizado, acobardado, porque durante 40 días un gigante, que es Goliat, había salido a intimidarlos, proponiéndoles que en vez de enfrentarse los filisteos contra los israelitas, más bien saliera alguien y le hiciera frente a él. Con uno solo que saliera y le hiciera frente a él, ya se solucionaba todo. Si él ganaba, entonces todos los israelitas quedaban como esclavos de los filisteos. Y si él perdía, pues ocurría al revés. Y él durante 40 días había salido a intimidar a los israelitas. Y ninguno se había atrevido a hacerle frente. Pero cuando llega David, un jovencito, él vio una oportunidad donde los otros vieron ¿qué? ¿Cómo? Dile al de al lado, deje ver tanto los cómo. Deje conocer los cómo, que eso no le ayuda. David vio una oportunidad donde otros veían cómo. Ahora, ¿qué diferenciaba a David del resto de las personas? Que David conocía a Dios porque había pasado sus días conociendo ¿a quién? A Dios. Y los otros no conocían a Dios porque habían pasado sus días conociendo los cómo. 40 días conociendo a Goliat. Ya, mejor dicho, lo podían retractar con los ojos cerrados. Lo conocían con el peinado de un lado, por el otro lado, por el otro. Goliat se cambiaba más de peinado que Anderson. Y lo conocían de todas las maneras, por todos los ángulos. Conocían a Goliat. David había pasado sus días conociendo a Dios. El ejército de Israel había pasado sus días conociendo a Goliat, los cómo. Y David dijo, hey, yo lo voy a enfrentar. Y en ese momento nadie dijo, bueno, listo, hágale, póngale entonces la armadura. Hasta Saúl en ese instante dijo, póngale mi armadura. Cuando se la pusieron no le quedó puesta. Porque David lo que pretendía es que Saúl lo que pretendía es que David peleara por él. Mira, nadie más va a pelear tus batallas. Tú tienes que enfrentar tus propios cómo con Dios. O tienes que dejar que Dios enfrente tus propios cómo. Pero es algo que tú no le puedes delegar a otro. Es algo que tú mismo tienes que vivir. Pero tú crees que cuando le dijeron, ok, David, enfrenta a Goliat, ellos creyeron que había la más mínima posibilidad de que David ganara. ¿Verdad que no? Uno sabe la historia después y uno dice, no, sí, ellos animados, David. Ellos sabían que, ellos dijeron, bueno, listo, hermano, va a morir, venga, mándelo. Sí, tú puedes. Recordemos que era un adolescente que no tenía ninguna clase de entrenamiento militar. Ninguno de ellos, si ellos no creían que ellos podían vencer a Goliat, lógicamente cuando miraban a David, ellos no creían que hubiera la más mínima posibilidad de que David pudiera vencer a Goliat. Entonces, ¿por qué estaban permitiendo que David fuera en representación de ellos? Porque ellos ya se habían rendido tanto a los cómo que su aspiración se había reducido a un aunque sea. Y te lo voy a repetir para que lo entiendas. Ellos se habían rendido tanto a los cómo
que su aspiración se ve reducido a un aunque sea. ¿Alguna vez has orado a Dios aunque sea? Señor, dame un esposo aunque sea ciego, cojo. Compra un perro. Señor, dame ese esposo, aunque sea inconverso, yo lo convierto. O un trabajo, aunque sea eso. Que empiezas ya a negociar tus cómo te han llevado a que tú llegues a Dios con aunque sea. No esperes que Dios responda aunque seas. Porque no hay nada que evidencie más falta de fe en nosotros, desconocer a Dios por quien Él realmente es, que cuando llegamos a pedirle aunque sea. Dios no da aunque sea. El diablo ofrece aunque sea. Goliat les decía a ellos, les voy a dar un aunque sea. Van a vivir, pero como esclavos. Aunque sea van a vivir, pero como esclavos. Dios no ofrece aunque sea. ¿Sabes quién ofrece aunque sea? El diablo. Cuando tú oras con aunque sea, es porque has pasado más tiempo conociendo el problema que a Dios. Porque has pasado más tiempo conociendo tus cómo que al Rey de Reyes y tu Padre Celestial. Y ellos ya habían llegado a ese punto. Ellos decían, mire, su esperanza ya era, pues que David lo enfrente, él va a morir, seguro ese tipo muere. Pero aunque sea, nosotros vamos a vivir como esclavos. De Goliat y de los filisteos, pero aunque sea, vamos a vivir. ¿Qué tal la fe de estos hombres? ¿Conocían a Dios? No. ¿Conocían sus cómo? Sí, sus cómo ahora definían sus sueños. No permitas que tus cómo definan tus sueños. No limites el poder de Dios. Porque cuando limitas el poder de Dios, no vas a ver el poder de Dios. No limites a tu Padre Celestial. Si tú conocieras, si tú supieras lo que Dios puede darte y conocieras al que tienes al frente, le estarías pidiendo y Él te daría. No aunque seas, porque Dios solamente sabe dar lo mejor. Dios no sabe hacer las cosas mediocremente. Él solamente sabe hacer lo mejor. Así que cuando tú le llegas a Dios a decirle, deme algo mediocre, Él dice, no, es que yo no sé hacer cosas mediocres, se toca ir donde otro. El diablo sí sabe hacer cosas mediocres. ¿Cómo estás pasando tus días? Conociendo a Dios, tu Padre, su naturaleza, que está compuesta por su poder y su intención constante de cuidarte, ayudarte, bendecirte, librarte de todos tus enemigos. ¿O estás pasando tus días conociendo tus enemigos, tus cómo, y reduciendo tus aspiraciones y tu esperanza, aunque seas? No cambies los sueños de Dios por aunque seas del diablo. Mira, David conocía perfectamente el corazón de Dios, su Padre, y tenía la plena tranquilidad que no solamente él podía vencer a Goliat, estoy hablando de Dios a través de David, sino que Dios estaba dispuesto a pelear por él y no estaba dispuesto a dejar que Goliat lo tocara. Eso es conocer a Dios. Saber que no importa el Goliat que tú tengas al frente, Dios no solamente puede contra ese Goliat, sino que está dispuesto a acabarlo y no está dispuesto a dejar que ese Goliat te toque y te ponga la mano encima. El que conoce a su Padre Celestial tiene plena confianza en que es así y se deja de dudas. David tenía la tranquilidad de que su padre no iba a dejar que ese enemigo lo tocara. Deberías tener la plena tranquilidad y seguridad de que tu padre no va a dejar que ese enemigo te toque. Y así vas a poder enfrentar tu enemigo con valentía y no con cobardía. La valentía viene de conocer a tu Padre Dios. Tu cobardía viene de conocer a tus Goliats y a tus cómos. ¿Cómo estás pasando tus días? ¿Conociendo a Dios o conociendo tus Goliats? ¿A quién conoces plenamente? ¿A quién puedes verte de cerca, de lejos? ¿A quién? ¿A tus Goliat o a Dios? ¿O a tu Padre Celestial?
Mira, este mismo David, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, él escribe un salmo en otro momento de su vida en que estaba enfrentando un enemigo y que él acude a su Padre Celestial. Y esta es la forma o describiendo la forma en que le responde, él escribe Salmos capítulo 18, versículo 1 al 9. Mira la forma en que David, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está describiendo el momento en que él se enfrentó a un enemigo y él acude a papá Dios para que lo proteja. Y dice, cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Él es Señor, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron. Me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, retemblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor. Lanzaba carbones encendidos, rasgando el cielo descendió, pisando sobre oscuros nubarrones. Montando sobre un querubín surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. Hizo de las tinieblas su escondite, de los oscuros y cargados nubarrones un pabellón que lo rodeaba. De su radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. En el cielo entre granizos y carbones encendidos se oyó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo. Lanzó sus flechas, sus grandes centellas, dispersó a mis enemigos y los puso en fuga. A causa de su reprensión, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista. Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. Mira, cuando yo leo esto, yo pienso que esto sería lo que mi hijo, o como mi hijo describiría, si él estuviera pasando por un peligro y él acudiera a mi ayuda. Él diría, a papá le salió humo por las narices. En ese momento, todo salió a esconderse, porque yo estaba pasando por un peligro. Le dije, papá, ayúdame. Pero seamos también sinceros en algo. Hay enemigos que son tan grandes que ni aún queriendo nosotros podríamos rescatar a nuestros hijos de ellos. De pronto esto pasaría en nuestro corazón, pero en la realidad serían Goliaths que son muy grandes para nosotros. Y a pesar de querer rescatar a nuestro hijo, no podríamos hacerlo. Pero gloria a Dios por nuestro Padre Todopoderoso, porque no hay gigante ni enemigo del cual Él no pueda rescatarnos. No hay gigante o enemigo que sea más grande que Él. No hay gigante o enemigo que Él pueda intimidarlo. Porque cuando tú acudes a Papá Dios, al Todopoderoso, al gran yo soy, todo lo demás huye. Porque tú eres lo más preciado. Tú eres su hijo. Tú eres lo que mueve su corazón. Tú eres por quien Él lo entregó todo. Y Dios no solamente está dispuesto a rescatarte, sino que no está dispuesto a dejar de hacerlo. Cuando acudes donde Papá Dios, jamás te irás sin recibir su ayuda.
porque todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que tienes al frente, no estarías preguntando cómo vas a sacar el agua si no tienes con qué. ¿Cómo vas a sacarla si el pozo es muy hondo? Porque tienes un Padre que no solamente puede, sino que está dispuesto a hacerlo. Él es nuestro Padre y este es su corazón. Amén.